Maravilloso despertar, feliz presente, bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy nos acompaña José Luis Soto. Es un venezolano residenciado en Argentina. Es un ser que ama la vida, que cultiva la fe y que confía en que la familia es el mejor espacio para el aprendizaje y el crecimiento. Es abogado y contador, coach y psicolingüista. Vamos a conocer su historia, su trabajo y los aportes que ha hecho a esta humanidad. Así que le damos la bienvenida a José Luis Soto. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Bien, bien, Minori. Buenas noches, Me muchas gracias. Bien. me alegro mucho. Yo agradecida contigo por haber aceptado. Quiero comenzar diciéndote que este espacio que hemos creado para gente rota tiene la finalidad de conocer historias de gente que tiene dolores guardados, porque ha pasado mucha gente que tiene avanzada edad y no se había atrevido a conectar con esos dolores de la infancia. Gente que ha conectado con esos dolores y ha hecho ciertos trabajos y ha podido sanar algo. Y gente que ha sanado mucho, que entiendo es tu caso, porque esas referencias nos sirven de inspiración, de motivación, de entusiasmo para que alguien elija transformar su vida, aunque sea una sola persona que lo logre, es nuestro servicio cumplido. Entonces, amigo, quiero escucharte. Bueno, muchas gracias. Perdón que empezó a hacer frío acá y ando un poquito afónico. El frío me afecta bastante. Bueno, muchas gracias nuevamente. Para mí también es valioso que lo que yo pueda compartir sea útil para alguien. Como dices tú, si es útil para una persona, maravilloso que así sea. Así que voy a contar un poco este tema de las heridas de la infancia, una cuestión que fue totalmente ignorada por mí durante toda mi vida prácticamente. Yo nací en el oriente venezolano, en el oriente de Venezuela, y fui parte de una familia en donde había muchas carencias, ¿no? Había muchas carencias materiales, pero sobraba había mucha abundancia de amor, de cariño, de respeto, de decencia, como los cuento yo en mi libro. Yo escribí un libro, ahora te voy a contar un poquito. Y ese amor, esa abundancia de afecto, de cariño, de familia, servía para opacar las carencias materiales, ¿no? Yo fui creciendo allí y mi madre murió cuando yo tenía 13 años de edad. Y me quedé con mis dos hermanas mayores. Mi madre había perdido otros hijos. Y mi papá, durante mi infancia, me trató con muchísima rudeza. Mi papá me gritaba, me exigía, nunca me maltrató físicamente, pero sí siento que me maltrató muchísimo con su voz, con el ruido de su voz, ¿no? Yo eso lo vine a concientizar, yo creo que 40, 50 años después. Yo estoy por cumplir 62 años en noviembre de este año. Y cuando me introduje en el mundo del coaching, yo pasé muchos años en el mundo corporativo. Yo comencé siendo obrero de fábrica y siempre estuvo latente en mí una frase de mi papá: si no quieres ser pescador y albañil como yo, tienes que estudiar. Y eso me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía. Y así fue, así lo hice, un poco tarde para lo que normalmente hace la gente, pero estudié. Y esa gana de estudiar se quedaron conmigo siempre. Y estando en el mundo corporativo, en donde escalé posiciones y llegué a ser gerente de empresa, llegué a ser, y mi último puesto fue como director ejecutivo de una empresa importante en Venezuela. Ya en esa etapa que yo quería cerrar el ciclo corporativo, tenía la inquietud de aprender algo que tuviera que ver más conmigo que con lo que yo sabía del mundo organizacional. Y fue allí donde me tropecé, digo me tropecé porque fue así, buscando, indagando, pues he sido muy autodidacta siempre. Me tropecé con el coaching hace ya 13 años,
14 creo. Y allí en José el Luis, 2000, perdona que te interrumpa. sí, Me sí, interesa sobremanera tu experiencia con el coaching y con la con, psicolingüística, sí, pero cómo te no, está cómo no. saltando mucho tramo de la historia. Sí, Sí, de la infancia saltaste ya es a los que estudios. Es que quiero contar, porque fue justamente allí donde voy a retroceder nuevamente. Pero Ah, ok. quería contar porque yo viví todo ese tiempo en el mundo corporativo, desde obrero de fábrica hasta gerente, ignorando totalmente lo que a mí me había sucedido en mi infancia. Ignorando porque no me acordaba, porque no me quería acordar. Cuando conecto con el coaching, hace 12 14 años, es cuando yo me doy cuenta de lo que me había sucedido en mi infancia. ¿Sí? Y entiendo entonces que la muerte de mi madre produjo en mí un vacío emocional tremendo, que yo lo evadí, ese vacío emocional. Yo comencé a tomar licor desde los 14 15 años, que fue lo que aprendí porque mi papá lo hacía los fines de semana. Y comencé a vivir una vida bastante desordenada. Y eso era producto de ese vacío que yo no comprendía en ese entonces. Es decir, yo estaba escapando de un dolor muy profundo que había dentro de mí por la pérdida de mi madre, por el maltrato de mi padre. Y fue hace pocos años que yo pude precisar cuál era esa herida que a mí me acompañó en ese tiempo, ¿no? Y fueron dos de las heridas de la infancia, ¿no? Yo sentía que había vivido la herida, lo siento todavía, la herida de la humillación por el trato que me dio mi papá y la herida de la injusticia por haber perdido a mi madre siendo niño y por también me parecía completamente injusto que mi papá me tratara de la manera que me trató. A través del coaching fue que yo comencé a comprender, bueno, ¿por qué me trató así? ¿Por qué me gritaba? ¿Por qué yo sentía que me odiaba? Inclusive llegué a odiarlo. Y con estos procesos de desarrollo personal fue que empecé a hilvanar todo aquello, ¿no? Entonces, claro, hay un vacío. 13 años de edad, un niño que pierde su madre, que no entiende nada de mundo, que se siente completamente solo, eh, Abandonado. abandonado. Y fíjate que yo nunca detecté la herida de abandono porque mi madre no fue que me abandonó porque quiso, se fue a otro plano, Pero ¿no? no, pero es que en tu adolescencia, a los 13 años, no eres capaz de hacer razonamiento lógico para Sí, decir sí, no me abandonó porque quiso. Es sí, emocionalmente que estás afectado de abandono. exactamente. Entonces, así fui creciendo, cometiendo muchos errores y al mismo tiempo aprendiendo de los errores, con una soledad impresionante en mi cuerpo, en mi cabeza, en todas partes, con una timidez producto de ese miedo que se me sembró por el trato que me dio mi papá. Y cuando yo conecto, ya grande, como dicen los argentinos, con estas cosas, empiezo a descubrir qué era aquello que a mí me abría nuevamente la herida. ¿Ah? Y entiendo por qué tuve jefes que me gritaban y entiendo por qué me parecen injustas las ciertas cosas que yo noto en las personas, en los grupos, que digo, no, no puede ser que esto esté pasando. ¿Cómo se abría la herida otra vez, no? Y entonces empiezo a darme cuenta, bueno, ¿por qué me enoja esto a mí? ¿Qué hace que esto me enoje? Y entonces empiezo a conectarlo. Y con lo que fui aprendiendo, no solamente en el coaching, sino en otras disciplinas, entonces fue que yo pude aprender también a gestionar lo que me ocurría para poderlo trascender. Y yo tuve una oportunidad, yo soy un hombre muy afortunado, siempre lo digo, tuve una oportunidad maravillosa que me dio la vida de poderle pedir perdón a mis hijos públicamente porque yo hice exactamente lo mismo conmigo. Yo tengo 3 hijos y a los 2 hijos grandes también los maltraté. Repetí lo mismo que hizo mi papá conmigo. Los grité, no les hablaba, les gritaba, les decía, no puede ser, que esto, que aquello, que... Y cuando lo vi muchos años después, sentí como un dolor tan grande, un arrepentimiento,
pero tuve la dicha, precisamente estudiando coaching allá estábamos en Perú en ese momento, en Lima, tuve la dicha de pararme en una sala donde me tocó exponer como parte del proceso de aprendizaje y me vino eso de decir, yo quiero hacer algo acá. Yo les quiero pedir perdón a mis dos hijos que están presentes por haberles gritado, por haberlos maltratado, por haberlos herido. No fue lo que quise hacer, fue lo que aprendí a hacer, fue lo que recibí. Y producto de todo esto, yo tuve que averiguar por qué mi papá me trató como me trató. Y cuando descubrí cómo lo trataron a él, mi papá nació en la orilla de la playa y ahí a los niños de 3 2 4 años los zumbaban al mar para que aprendieran a nadar, para que se hicieran pescadores. Entonces, wow, yo cuando comprendí eso, yo dije, qué impresionante lo bien que lo hizo mi papá, porque pudo haber sido mucho peor. Y yo le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios todos los días por haberlo tenido a él como papá, ¿no? Entonces, fíjate cómo esas heridas comencé a sanarlas a partir de honrar la presencia de mi padre en mi vida, ¿no? Y a partir de reconocer esas heridas como recursos y no como lo veía yo al principio, que era la culpa y el rencor dentro de mí. Es decir, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Eh? Y qué desgraciado que fue. ¿Por qué me hizo tanto daño? Entonces, las herramientas que yo he aprendido me han servido precisamente para poder, primero, reconocer lo que me sucedió, lo que me ha sucedido a lo largo de la vida, porque me sigue sucediendo. Porque te cuento que hoy todavía me consigo con personas que pretenden humillarme. Ya no me dejo humillar tan fácilmente. ¿Eh? No me dejo humillar tan fácilmente, ni en trabajos, ni en relaciones laborales, ni en relaciones de amistad, porque cada vez lo tengo creo tenerlo más claro. Perdona Y que es te interrumpa un producto, segundito. sí, cómo Quiero no. preguntarte, ¿tú llegaste a alcoholizarte? Mira, no lo sé, porque nunca me medí eso, nunca lo medí. Yo consumí mucho alcohol desde los 15 hasta los 30 y pico de años. Y seguramente sí, yo digo que sí, porque no, cuando me puse a leer sobre el tema, eso se mide en función a la cantidad de copas por día, por semana, por mes, no sé, Y la necesidad, pero no y a tuviste, la necesidad. Y tuviste esa necesidad, no. yo la tenía los fines de semana Por solamente. eso, era como decir un borracho social. No Exactamente. tenías dependencia del alcohol, No, 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 o sea, no, que no no. llegaste a ese nivel. No llegué a Otra ese cosa que nivel, te quiero afortunadamente. preguntar, ¿qué fue lo que hizo clic en ti para esa transformación? Dos cosas, ¿no? Siempre he sido muy autodidacta y cuando yo me tropecé eh, en un momento de mi vida con una crisis muy, muy fuerte en donde tampoco sabía si era depresión porque nunca fui al psicólogo, nunca fui al médico, yo decía, oye, yo estoy deprimido. Dejé un trabajo que tenía porque me dejó una novia y allí fue como un punto de inflexión y dije, yo no puedo seguir así. O sea, yo tengo mucha fortaleza, yo tengo mucha inteligencia, yo tengo que salir adelante. Y a los 2 años de eso, los 3 años, ahora no recuerdo, conocí a la que es hoy mi esposa. Cumplimos 27 años de casado el viernes pasado, ¿no? El jueves y viernes. Qué bueno. Y cuando yo conocí a esta mujer, yo dije, ya, basta, quiero tener una segunda familia, así la llamo yo. Este, y para mí ese fue lo que cambió mi vida. O sea, O sea, esa mujer en tu vida sí, ayudó en ti a hacer la transformación. sí, completamente. Pero muchísimo, muchísimo, Y porque después de ahí empezaste trabajo terapéutico, después de ahí vino lo del coaching. yo nunca he hecho trabajo terapéutico así como de buscar una terapia, un coach que me atienda. Nunca lo hice. Ujú. Cuando comencé en el 2012, 11, 13, yo comencé a contactar.
como autodidacta con el coach. Estudié primero en Caracas un curso que no me gustó mucho y después me fui a Newfield Network, que fue donde quedé impactado con todo lo que descubrí de mí. O sea, estaban enseñando y yo escuchaba algo y yo decía, Dios mío, no puede ser, esto es ¿Y conmigo. ya ahí estabas casado? Sí, sí, Ok. sí, ya estaba casado. Y O sea, entonces, definitivamente fue esa mujer, sí, sí, la piedra de la transformación en tu vida. Y qué bueno que tú totalmente. comentas todo esto porque yo quiero decirle a la audiencia que todos los procesos dolorosos tienen solución. A mí me Sí, encanta que tú cuentes tu historia porque, como bien dices, no necesariamente buscaste ayuda terapéutica. Yo suelo decir que cuando uno puede hacer todos los trabajos que la vida te va poniendo enfrente, ¿no? Yo vengo de ahí. Pero cuando uno no puede solo, entonces busca ayuda terapéutica. Por este espacio han pasado otras personas que han hecho su proceso de la misma manera en la que lo hiciste tú, inspirado por la fuerza que sea. Evidentemente, sí, yo entiendo que también había dentro de ti como una fuerza espiritual que te empujaba, porque por la vida que tuviste, has podido agarrar otros senderos. sí, Sin sí. embargo, tú siempre estuviste o sea, dentro de lo que se llama el camino adecuado y perfecto para tener una vida plena, con Ujú, todas las limitaciones emocionales, que son las que yo valoro para el trabajo terapéutico, y con todas las heridas con las que transitaste por tan largo tiempo. ujú. Entonces, señores, no hay razón para no salir de ese hueco donde algunas veces nos dejamos llevar por ignorancia, por falta de voluntad. Siempre hay opciones. Hay muchas posibilidades de trabajo que puedes hacer, como hizo José Luis, inspirándote en lo que se te antoje, pero no hay razón para apañarnos en lo que nos pasó, estar culpando gente de lo que nosotros hacemos con nuestras emociones, con nuestra vida, porque eso es responsabilidad nuestra. Entonces, así como lo han hecho varias personas y lo hizo José Luis, tú también lo puedes hacer. Entonces, José Luis, tu Totalmente de acuerdo. experiencia o sea, tu esposa fue como ya dijimos, ese clip Ujú. y luego, ¿cuándo empezaste tú con tu trabajo de coach? Mira, yo en el 2012, ahora me acordé, yo conecté por primera vez con el coaching. En el 2013 me fui a Caracas a hacer un curso. Lo terminé en el 2014 y en el 2015, hace 10 años exactamente, fue que yo me inicié de verdad, me metí de lleno, tan de lleno, que en el 2015 dejé el mundo corporativo. Ya yo venía en el coaching desde el 2013, 12, en el 2014 me inserié y en el 2015 me certifiqué, en el 2016 me certifiqué, empecé en el 2015 y ya en el 2015 yo había dejado el mundo corporativo de manera directa, y fue allí donde comencé a profundizar en el mundo del coaching. Me apasiona el coaching. En el 2016 estudié psicolingüística porque me pareció que era un complemento maravilloso para el coaching. Y después empecé a crear, monté mi consultora allá en Maracay. Yo vivía en Turmero últimamente, la última casa donde vivíamos está en Turmero. Y allí empecé a crear mis propias metodologías, espacios de aprendizaje. De hecho, yo tuve una consultora en Venezuela con dos socios que se llamó Espacio de Aprendizaje. Y ahí fue donde yo comencé a atender personas y empresas. Nosotros hicimos un trabajo maravilloso en una empresa muy grande de Venezuela, que trabajé con 37, 47 gerentes de esa empresa, hablándole de estas cosas. Aplicando el Entonces, coaching. sí, haciendo Tú coaching dejaste la y práctica del derecho y de la contaduría. sí, yo dejé todo eso atrás. Yo dejé todo eso atrás, y me hice consultor organizacional, pero enfocado precisamente en el mundo del coaching y el desarrollo comunicacional, ¿no? De hecho, yo tengo un programa que se llama Conversación. Eh, y todos esos años que llevo, esos 10 12 años que llevo en esto, me han dado muchísimo aprendizaje, desde el punto de vista personal y profesional. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de eso que tú dijiste, cuando
las personas a veces no lo hacen porque no quieren, sino por ignorancia, porque no saben lo que les pasa, como me pasaba a mí, o porque los aborda el miedo. Yo tuve mucho miedo. Te cuento que cuando yo empecé en el coaching en el 2015, no me pude certificar. Newfield Network es una escuela sumamente exigente y no me certificaron porque yo no había desarrollado las competencias emocionales ni corporales. Y cuando hablé con mi coach, que es amiga mía, querida maestra, querida hoy día, ella me dijo, José, tú sabes lo que te pasa a ti. Y yo lloré muchísimo, lloré a cántaros allá en Bogotá, estábamos en ese momento. Y me di cuenta que ese vacío emocional seguía allí. Ese vacío no me dejaba conectar con eso. Había, por fortuna para mí, una oportunidad de hacer una mentoría en la misma escuela de 5 o 6 meses más para poderme certificar. Y me metí en la mentoría y lo logré, ¿no? Pero fue muy duro para mí eh, tocar mi emocionalidad, revivir ese niño herido que estaba allí, revivirlo, sanarlo, ¿no? Y te cuento esto porque cuando acompaño a una persona, lo hago con tanto amor y con tanta pasión porque me veo allí. Estoy convencido de que las personas que nos llegan para que las acompañemos nos vienen a enseñar algo. Entonces, cuando adoptamos el carácter de aprendiz permanente, que es lo que yo hago, aprendí a hacer en mi escuela y es lo que sigo haciendo siempre, esas personas nos van a dejar siempre alguna luz muy, muy bonita. Y es desde allí, desde donde por lo menos yo presto un servicio, me pongo al servicio de esa persona para que esa persona descubra lo que necesita descubrir y hacerse cargo. Entonces, nuestras historias, mi historia en particular, cuando se la muestro a la persona que estoy atendiendo, la persona dice, wow, yo pensé que era yo sola el que estaba pasando por una situación tan difícil como la que estoy pasando. Y hacen clic y conectan y descubren, porque cuando nosotros estamos al servicio, las personas descubren, ven posibilidades que no logran ver, como tú dices, cuando se encierran, como estuve yo muchos años, que no, yo lo hice por ignorancia. Yo lo hice por ignorancia y porque el alcohol precisamente era mi escape de fines de semana. Yo trabajaba, a Claro. mí me gustaba mi vida, me gustaba trabajar, pero trabajaba de lunes a viernes y el viernes en la noche ya yo me desaparecía emocionalmente hablando, porque lo único que me daba cierta tranquilidad era parrandear. Entonces me gustaban, siempre me han gustado las mujeres, me gustaba bailar salsa, me gustaba estar. Y eso me hacía no conectar con ese dolor. Es decir, era mi manera de escapar, ¿no? Del dolor. ¿Y cómo está el vacío hoy día, José Luis? Yo creo que siempre hay algo por allá adentro, pero afortunadamente eso se llenó con mucho amor de familia, con mucho amor de mi esposa, con mucho amor de mis hijos. Con la construcción de un hogar, de un nuevo hogar, que logramos hacerlo y lo digo con mucha paz, con mucha seguridad, porque la hemos luchado, como decimos en Venezuela. Es decir, nosotros nos tocó vivir arrimado, después nos tocó vivir alquilado, después nos tocó tener nuestro primer apartamento en Caracas, que fue una cosa majestuosa. Después vendimos el apartamento en Caracas, compramos una casa en Prunero, la pusimos como queríamos, la adornamos, compramos lo que nos gustaba, disfrutamos, viajamos. Y todo eso hace que el hogar mantenga el calor. Y yo lo sigo sintiendo, aunque no estoy en mi casa. Añoro estar en mi casa todos los días. Pero la migración es un proceso que también para mí ha sido muy doloroso, pero muy enriquecedor, ¿no? Entonces, cuando empecé a reconocerla, que me costó un par de años, empecé a aceptarla. Yo dije, bueno, pero tengo lo más importante y esto no lo voy a perder nunca, que es mi familia, ¿no? Porque yo en mi libro escribí que ¿cómo se llama esto? La dedicatoria de mi libro empieza hablando de mi primera familia, que fueron mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, mis dos hermanas y dos primas. Crecimos juntos todos.
y yo le hago honor a ellos en mi dedicatoria y después hablo de mi segunda familia, que son mi esposa y mis tres hijos. Entonces, yo creo que eso, aceptar lo que sucedió como una maravillosa oportunidad de recibir recursos para la vida, honrarlo, honrar a mi padre, que lo amo hoy día, lo amo, a mi madre, me hizo a mí llenar todo eso, llenar ese vacío, sanarlo. Eh, ¿Por qué digo que siempre hay algo por ahí adentro? Porque sí, aflora, aflora, ese dolor está ahí. Y se me han salido las lágrimas escuchando una canción que le gustaba a mi mamá. Y se me han salido las lágrimas recordando a mi padre en momentos, pero yo creo que son lágrimas más de alegría que del dolor mismo. Es que las Es emociones con él. siguen estando porque somos humanos. Sí, 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 están, ¿no? Pero yo te puedo decir así con mucha franqueza que afortunadamente eh, mm, lo utilizo ahora para contar, para ponerme al servicio de otras personas, diciéndole que sí es posible, pues, superarlo. Yo no diría superarlo, yo diría trascenderlo, con la aceptación, con el perdón, A con la eso iba. gracia, como dice un amigo. Yo te quiero compartir que cuando ese dolor se transforme absolutamente en amor, se acabarán las lágrimas. Yo fui abandonada por mi madre a los 4 años Ujú, y hace 11 años apenas tomé conciencia que era una hija abandonada en un trabajo de psiconeuroinmunología que fue maravilloso, porque en ese trabajo remití lupus, esclerodermia, artritis reumatoidea, hipertensión pulmonar. Y ahí lo más grande de ese trabajo, aparte de la remisión, es que yo comprendí la causa de mis enfermedades, que tenía que ver con ese abandono. Y ciertamente yo estoy convencida que mi mamá no tiene la capacidad de amarme, pero comprendí también en ese trabajo que el amor que importa es el que yo tenga por mí, el que yo exprese por mí, y que el abandono, el único abandono que importa es el que yo haga de mí. Porque mira, nos abandonan los hijos, los esposos, los padres, sí, los sí. hermanos, la familia. Lo único que no nos abandona a nosotros es el título que obtuvimos en la universidad. Eso no nos los quita nadie de ninguna manera. Pero Ujú, todo lo otro nos puede abandonar. Bueno, incluso la profesión cuando nosotros damos un paso al costado como tú y como yo, ¿no? sí, Entonces, si uno no se abandona, ningún abandono te va a lastimar y ese así es. dolor se puede transformar. Esa fue mi experiencia. Estoy de acuerdo contigo que nosotros vamos a estar aprendiendo mientras respiremos y que Ujú. este proceso de transformación no se acaba mientras estemos No, aquí. no, O no. sea, siempre van a salir cositas. Y tú decías que habías sido capaz de honrar a tu padre, de honrar a tu madre, de honrar a Sí. tu familia. Y yo te quería preguntar si tú llegaste a ese espacio antes de practicar el perdón o si fue el perdón lo que te llevó allí. Mira, yo creo mucho en el perdón como herramienta sanadora, como instrumento súper necesario en el mundo en que vivimos hoy. Pero yo no entendía el perdón, sino de la manera que yo aprendí. Y yo decía, no, ya le pedí perdón y no pasa nada, ya está. Cuando yo entendí que el perdón no es otra cosa que una promesa, porque el perdón, así lo aprendí, así lo practico, así me funciona, es una promesa que me hago yo mismo, a mí, de que no te voy a ocasionar a ti ni a nadie el mismo daño que tú me ocasionaste, ni ningún otro daño. Cuando yo comprendí eso, lo digerí, yo dije, ah, claro, yo tengo rencor con mi padre porque me hizo daño, porque me trató mal, porque me gritó, porque no me dio lo que yo necesitaba que me diera. Y resulta que si yo no salgo de ahí, yo voy a estar repitiendo lo mismo con otras personas, como en efecto lo repetí con mis hijos, por lo menos en los gritos. Entonces, cuando yo me dije a mí mismo, no, hijo, les prometo que yo no les voy a hacer lo que hicieron conmigo. Una promesa que cumplo. ¿Sí? Entonces, desde ese espacio, el perdón se convierte en una herramienta
súper poderosa, muy, muy poderosa, porque como dijiste tú con el amor hacia, con el abandono, o sea, nadie, otros me abandonan, pero yo no, ¿verdad? Entonces, yo me perdono, aunque el otro no lo quiera recibir. Es un tema del otro, porque yo he hecho ejercicios con personas que han aparecido en sesiones de coaching conmigo y me dicen que tienen un dolor muy grande porque no perdonaron a su papá o a su mamá o a fulano y ya esa persona no está en este plano. Y hemos hecho ejercicios de perdón, y las personas han sentido un alivio enorme al hablar con eso que ellos creen, con esa energía que se manifiesta, inclusive virtualmente. Yo lo he hecho de las dos maneras, presencial y virtual. Y cuando pueden hablar con esa persona que aunque no esté en el plano, sienten cómo se sacan el peso de encima, porque el perdón opera de manera individual. Y yo siempre digo que el perdón libera dos rehenes, por un lado la culpa y por otro lado el rencor. Entonces, cuando tú liberas tu rencor, estás haciendo que el otro, aunque él no quiera, libere su culpa, porque eres tú el que le tiene la llave, no es la otra persona. Y les pongo un ejemplo, un trabajo que me tocó hacer estudiando psicolingüística precisamente, de escuchar a una persona que yo no soportara. Bueno, tienes que escuchar, aunque sea 3 minutos, a una persona que tú no soportes. Y yo escuché a un político venezolano cuyo nombre no voy a decir, ¿no? Y yo no podía, el primer minuto no podía y no podía y decía, no, no puedo, no puedo. Y después lo escuché más de 3 minutos y dije, ah, pero es que el problema lo tengo yo, porque este señor a mí no me conoce. Entonces, si yo no lo perdono, quien va a cargar con el rencor soy yo y a quien le va a hacer daño el rencor es a mí, porque a él ni le importa quién soy yo. Yo siento que me está haciendo un daño a mí como se lo ha hecho a millones de personas, pero resulta que él no tiene problema. El problema en este momento lo estoy teniendo yo. Y así lo hice. Me quité ese peso de encima y bueno, él es él, yo soy yo. Él vive de una manera, yo vivo de otra. Entonces yo creo muchísimo en el perdón y fue lo que yo hice, lo que yo hice Es un muy trabajo. conscientemente. Un trabajo también de tolerancia. Para mí Sí, también, mis dos herramientas de sanación, tengo más de 35 años trabajando en mí y sigo, han sido el amor y el perdón. sí. Y o sea, cultivo esas dos herramientas a diario en todo lo que hago. Dijiste algo muy importante que yo, con todo y que mis habichuelas de trabajo son el perdón y el amor, no había considerado. También cuando uno perdona, se libera del rencor y se libera de la necesidad de vengarse. Y Ujú, eso es sí, maravilloso. No lo había considerado, pero es sí. maravilloso. Sí, sí, porque es que ¿qué ocasiona el perdón? El perdón le ocasiona un daño. Y por lo menos el que tú crees que te hicieron. Y cuando a ti te hacen daño, ¿cuál es la emoción que te llega primero? La rabia. Y la rabia que dice, la rabia te dice, esto fue injusto. Y cuando aparece la ira dice, véngate, véngate, te tienes que vengar de esa persona. ¿Y qué hace el perdón? El perdón hace desaparecer la venganza porque hace desaparecer el rencor. Entonces, cuando el rencor desaparece, ya no pasa nada. Mira, les voy a contar una anécdota. Yo tuve una discusión muy fuerte con mi hermana mayor, a quien adoro también, hace varios años. Eh, Ella se metía en mi vida marital, en mi vida de pareja. Yo entendí después que era por celos propios de una hermana que quiere a su hermano. Eso al principio no lo entendía, Que entonces yo la trae sus insulté. heridas también y tú no las has trabajado con ella. Claro, entonces, Porque es ¿qué desde sus pasa? heridas. Sí, ¿qué pasaba? Yo no lo entendía y entonces una vez me dijo una cosa por teléfono y yo la insulté y le dije un poco de cosas horribles. No me hables más nunca. Tal. Pasaron 2 años sin yo hablarle a mi hermana, ¿no? Y mi esposa me dice un día, ¿y tú no piensas hablar más con tu hermana? Y eso que ella era la agraviada prácticamente en la conversación. Y yo le dije, sí, pero no sé cómo hacerlo. Pero déjame pensar y tal y qué sé yo. Un día, yo digo, pero yo amo a mi hermana. La voy a llamar y la llamo sin decirle nada a ella, ¿no? La llamo a mi hermana y le digo, hola, ¿cómo estás, hermana? Hola, mi amor querido y tal.
este, te voy a visitar el domingo. Cuando tú quieras, ven. La visitamos, fui con mi esposa, fui con mis hijos, y ella nos esperó es una cocinera extraordinaria, con una comida exquisita, una sopa y un pescado y una cosa. Y entonces, lo único que operó allí para perdonar, no hubo palabras. Nos vimos a los ojos y nos dimos un abrazo sin decir absolutamente nada. Y a partir de ese momento, la relación con mi hermana se estrechó como nunca había estado. Entonces, mira, quiero que miren el poder que tiene el perdón y no se necesita un ritual. Hay personas que hacen rituales, bienvenido, todo, ¿no? Pero es que no necesitas tener un modelo. No, no. Eso es algo que nace del amor, eso no nace de otro lugar. Entonces, así nos miramos, bailamos, reímos, tuvimos toda la tarde, echamos broma. Y a partir de ese momento, más nunca tocamos el tema. Entonces, eso es la promesa, ¿ves? Es la promesa. O sea, yo no te voy a hacer a ti, viniendo de mi hermana sin decírmelo, el daño que tú me hiciste a mí, porque ahí yo le hice daño. Yo la agredí verbalmente, como sabía muy bien hacerlo precisamente por esa herida de la infancia. Y ella no me dijo nada. Muy sabia, ¿no? Con mucha sabiduría. Nos dimos un abrazo que duró varios minutos y listo. Sanamos ese episodio de nuestra vida. Y hoy día, mi hermana, que siempre, porque mi hermana se ocupó de mí cuando mi mamá se fue, ella era la mayor, ella me lleva 8 años, creo, 7, 8 años, entonces ya ella era una adulta y yo era saliendo de la niñez y ella se ocupó de mí, fue mi mamá. Entonces, claro, ella tenía celos y yo no, yo lo interpreté por otro lado, qué sé yo, que se me estaba metiendo en mi vida, el orgullo, ¿no? Entonces, miren cómo el perdón aparece cuando abrimos nosotros la posibilidad de que aparezca. Porque a veces decimos, mira, no, mira, Minori, yo te perdono, no te preocupes, no pasó nada, quédate tranquila. Y cuando me dan la espalda, digo, ojalá que a esta mujer le pase tal cosa. Eso no es perdonar, ¿no? Es que no funciona desde la cabeza, funciona desde el No, corazón. así totalmente. Sí. Así es como funciona. Sí. José Luis, yo quiero saber todo lo que nos puedas comentar de la psicolingüística y después nos hablas de tu libro y nos dices dónde se puede conseguir y todo eso. Bueno, mire, la psicolingüística es una disciplina que mezcló hace muchos años la lingüística con la psicología. Y fíjense de dónde surge, ¿no? Surge del cuestionamiento, porque hubo un hombre llamado eh, Gustave, ay, en francés, ya voy, se me va el nombre, yo ahorita me voy a acordar, que empezó a cuestionar a Ferdinand Saussure, que fue el padre de la lingüística. O sea, y este hombre, que fue autodidacta, por cierto, Gustave Guillain. Gustave Guillain. De hecho, el primer nombre que tuvo la psicolingüística fue Guillaunismo. Y Gustave Guillain se atrevió a decir, mire, no, todo eso que ustedes dicen no es necesariamente así, porque detrás de las palabras hay algo más que lo que se dice. A él lo siguieron muchos de sus discípulos y otras personas. Y la psicolingüística en Venezuela, afortunadamente, no sé si todavía está, hay un instituto que se llama Instituto Venezolano de Psicolingüística en Valencia, creado y dirigido por el doctor amigo Nelson Torres Jiménez, que fue mi maestro, y su esposa. Duraron muchos años. Nelson trabajó muchísimos años con la psicolingüística, hizo un posgrado en España. Y de Nelson aprendí lo que más me gustó de la psicolingüística, porque es muy amplia la psicolingüística. Es decir, abarca una cantidad de herramientas, de procesos para sanar inclusive a las personas. Y yo me quedé de la psicolingüística con la traducción de palabras, porque fue lo que a mí me atrapó. Yo decía, wow, esto en el coaching es maravilloso.
y me quedé ahí pegado. Nelson nos enseñó una cierta cantidad de palabras, pero yo empecé a buscar en las palabras y te voy a contar un par de ejemplos. ¿Qué hay aquí? Por ejemplo, Nelson nos enseñó la traducción de la palabra familia. Familia. En psicolingüística no siempre las palabras se separan en sílabas, porque permite, por el mismo cuestionamiento, jugar con eso para encontrar sentidos diferentes. Porque, ¿cuál es el espíritu? Bueno, familia es el núcleo central de la sociedad, patatín, patatán, la base fundamental de la sociedad, etcétera. Pero cuando tú comienzas a mirar lo que hay detrás de las palabras, mira, fa, do, re, mi, fa, sonido, melodía. Mi, pertenencia. Lía viene de lío. Entonces la familia no es otra cosa que el sonido de nuestros líos. Esto que estoy diciendo acá lo he dicho delante de miles de personas ya y le he preguntado, levante la mano, ¿quién pertenezca a una familia que no tenga lío? Hasta ahora nadie la ha levantado, porque las familias representan sonidos de nuestros propios líos. No hay familia sin lío. Yo no he conocido ninguna. Y siempre digo, si ustedes conocen una, preséntemela para yo dejar de decir esto, porque ya lo he repetido bastante. Y así, cualquier cantidad de palabras, la palabra amor, a como prefijo es no o sin. Mor lo relacionamos con muerte. Amor es no morir. ¿Por qué? Porque cuando sentimos amor, reconocemos a la muerte como parte de la vida, como una continuidad de la vida y no como lo contrario de la vida. Abuelo, a, no o sin. Bue, bondad. Lo asociamos con límite. Abuelo es sin límite de bondad. La vida nos da, es tan noble que nos da la oportunidad, aún en nuestros últimos años de vida, de que aparezca nuestra bondad. Y por más gruñón, por más bruto, por más hostil que parezca un abuelo, siempre va a ser bueno por lo menos con sus nietos. Y yo que viví con mi abuela, cuando miré esa palabra dije, wow, esta es una de las palabras más profundas que yo he mirado con las traducciones psicolingüísticas. Entonces, ¿qué hice yo? Me empecé a mirar en el mundo organizacional esa cantidad de palabras con las que yo conviví, está ladrando un perrito por ahí. Este, y armé mi propio programa, mis propias cuestiones de coaching y psicolingüística para acompañar personas y organizaciones. Entonces, esa fue mi conexión con la psicolingüística. La mantengo, la estudio, veo palabras, a veces estoy leyendo algo, voy por un camino y veo, yo digo, wow, ¿qué querrá decir esto? Y de qué se trata? De que pueda tener sentido para la persona que lo escuche. No es el significado de las palabras, siempre lo digo, está en nuestro idioma, en el diccionario de la Real Academia Española, en el DRAE. No se trata de cambiar el significado de las palabras, por eso hablamos de traducciones. Yo traduzco esta palabra, ¿para ti tiene sentido? No, bueno, en coaching me pasó una vez y siempre lo cuento, que una muchacha vino porque necesitaba calma. No, necesito calma, estoy angustiada, el estrés me está matando, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté, ¿y qué es la calma para ti? Bueno, la calma para mí es estar en la playa con los pies metidos en el agua, que me pegue el sol, tomándome algo, comiendo algo. Y así seguía, pero no consigo esa calma, voy a la playa y no la consigo. Yo te voy a mostrar algo, le dijo. Cal, calor. Mamá. ¿No te suena que calma puede ser el calor? Ma? Cuando yo le dije eso, esa muchacha rompió a llorar porque su mamá había muerto cuando ella tenía 3 años. Eso no me lo había contado hasta ese momento. Y después que lloró bastante, me dijo, esto era lo que yo estaba necesitando, conectar con el calor de mi mamá. Esa es la calma que ando buscando. Y así me ha pasado con otras personas que José Luis, consiguen conexión. eso es interesantísimo lo que tú estás diciendo y te confieso que yo supe de psicolingüística ahorita, o sea, contigo. Yo nunca había escuchado eso, yo no sabía de qué se trataba, pero quiero saber cómo es una sesión, o sea, cómo utilizas tú esta, esta herramienta, esta,
Pues, en tu trabajo de coaching o tú tienes un trabajo diferente al de coaching con esta? no. No, no. Yo la utilizo como complemento y puede ser que Ujú. tengamos una sesión de coaching y no aparezca la necesidad de yo mostrarte una palabra con una traducción distinta a la que tú tienes en tu cabeza, en tu vida. Este, puede ser que no aparezca. Yo suelo estar muy atento con mi escucha porque la veo como una herramienta muy útil. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo te digo, mira, Mironi, familia puede ser también el sonido de tus líos. La he utilizado mucho la palabra familia. ¿Sí? La palabra amistad, por ejemplo. Amistad. A, no o sin. Misterio. A como prefijo es aproximación, pero como jugamos con las palabras sin aproximación al misterio. Cuando verdaderamente tienes un amigo que valoras, tú no estás con misterio. Y no estamos hablando del misterio divino, estamos hablando del misterio humano ese que hacemos nosotros a veces para engañar. Entonces, cuando tienes un amigo de verdad, tú vas sin misterio y le cuentas y lo escuchas, sin muchas vueltas. ¿Sí? Eso se lo he comentado a algunas personas y me dicen, ay, entonces esa persona no es mi amiga, yo estaba equivocada, no, ¿cómo puede ser? Por eso, nada, nada. Entonces aparecen las conversaciones internas que esa persona está necesitando para descubrir algo, porque el coaching no es otra cosa que acompañar a que la persona mire lo que no está pudiendo ver por sí misma. Esa es la definición más práctica que yo he Claro, escuchado. pero cuando tú estudias esta disciplina de la psicolingüística, tú tienes que aprenderte un montón de palabras o tú aprendes a decodificar las palabras. ¿Cuál es el aprendizaje? Mira, yo diseñé un curso de psicolingüística básica para enseñarle a las personas a mirar la deconstrucción de las palabras. Entonces ahí enseño un grupo enorme de palabras, ahí enseño, les entrego una lista de prefijos y sufijos, les cuento un poco la historia de dónde viene todo esto, y ese es un curso básico de psicología, que por cierto, tengo años que no lo doy, ¿no? Porque como ando en otras cosas. Este, entonces, las personas con eso que yo les entrego, yo les digo, ya con esto tú eres capaz de construir tú mismo lo que tenga sentido para ti y lo puedes poner al servicio de otras personas. Créeme que hay gente que lo ha hecho. Después me llaman y me dicen, José Luis, ¿qué opinas de esta mirada de la palabra tal? Y yo le digo, me gusta o no le veo sentido. Para mí puede no tenerlo. Si para ti lo tiene y los compartes con una persona que considere lo mismo, válido, porque la maravilla que trae la psicolingüística es que no es una disciplina científica que te dice si no pasa por la hipótesis y la no sé qué cosa y Claro. la no sé qué más, si no está comprobado científicamente. Yo particularmente creo en eso y también dejé de creer por muchas razones, ¿no? Entonces, creo más en lo humano. La ciencia es humana, lógicamente, pero yo creo más en lo que le sirve a la persona como experiencia de vida, pues. Así crecí yo, así me ha servido y obviamente que la ciencia la miro como algo maravilloso, maravilloso, pero la rigidez a mí suele apretarme, porque viví muchos años apretado, ¿no? Entonces, cuando me siento apretado, digo, ya voy, déjame ver por otro lado, déjame tomarme un guarapito, porque mi abuela me enseñó que los guarapos son mágicos y a mí me funcionan, ¿verdad? Cuando tengo gripe, cuando tengo un dolorcito de cabeza, prefiero un guarapito que una pastilla. Entonces, no contradigo ni contradeciré jamás, ni contradeciré, se dice, sí, jamás la ciencia, porque creo que el mundo no es solamente ciencia. Y así lo está demostrando la propia ciencia La propia ciencia, sí. que se está metiendo en aguas profundas, ¿verdad? Con las neurociencias y con otras disciplinas que están explorando cosas. Incluso con la este, espiritualidad, que no pasa por el exactamente. sedazo Así del es. procedimiento Así científico, es. sí. Yo no sé si te respondí lo que tú me preguntaste, porque yo hablo mucho, Sí, sí, pero sí, no, no, avísame no, tú. está muy bien, sí, 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 me quedó claro. José Luis, ¿tu libro lo tienes a mano? No, no, porque mi libro no está impreso. Mira, mi libro fue Ah, como, mi libro yo lo escribí ujú. recién llegado a Argentina. Yo llegué en el 2018 y en el 2019 lo escribí. Yo venía haciendo eso en Venezuela, pero el tormento que significó para mí los últimos años en Venezuela me bloquearon.
Acá llegué, me despejé, lo escribí, lo subí en Amazon y nunca, nunca me preocupé por llevarlo a una editorial. Hace 2 años tuve contacto con una editorial, pero bueno, dije, no, no es el momento. Y ese no es el momento me ha acompañado y no sé por qué, no sé por qué este año en particular dije, este año voy a editar mi libro, lo voy a editar, lo voy a editar. Tengo eso en la cabeza. Y gracias por preguntarme porque quiero comenzar a hablar de mi libro. Mi Tengo que libro se darte llama, una información y todo el espacio que necesites para hablar de tu libro, el título, de qué se trata, más o menos lo que sí, quieres decir. Pero tú puedes pedir ejemplar en Amazon para que ajá, lo tengas tú y lo puedas mostrar. Te cobran el costo de la impresión solamente y por supuesto el traslado. ok. Pide tu libro para que lo tengas ahí y lo muestres cada vez que Gracias, salgas en alguna pantalla. gracias por ese dato. Fíjate que no sabía eso. Bueno, mi libro se llama El pescador de aprendizajes, un relato cierto, es muy cierto, de aprendizaje transformacional, resiliencia, que por cierto la palabra resiliencia quedó ahí mal escrita y así quedó. La editorial es que lo va a Mm, corregir cuando se imprima. Y liderazgo, es decir, el pescador de aprendizajes, un relato cierto de aprendizaje transformacional, resiliencia y liderazgo. Y es así, tal cual, ¿no? Yo empiezo a contar allí mi experiencia laboral de muchos años, ¿no? Desde que tenía precisamente los 13 años, los 14 cuando salí a trabajar a la calle, a una fábrica de zapatos y Y entonces yo recibí ayuda profesional, la busqué y la recibí de una periodista colombiana, maravillosa mujer, Sandra Mateos se llama, que ella para ese entonces, recién llegado yo aquí, estaba dando un curso para escritura de libros no ficción. Me inscribí y fue maravilloso, un curso, creo que fueron 16 semanas, algo así, y gracias a ella yo logré publicar mi libro, ¿no? ¿Qué cuento yo allí? Cuento gran parte de mi historia laboral y por supuesto era inevitable contar mi propia vida, lo que me iba pasando con esto que estamos hablando. Cómo el alcohol me fue frenando oportunidades, cómo yo las seguía buscando, cómo logré aprender de situaciones que viví en trabajo, jefes que tuve. Y eso me condujo, que eso me lo hizo ver Sandra Mateo, a crear un programa de desarrollo gerencial. Con esa parte yo cierro el libro. Bueno, el libro realmente cierra con una historia muy motivadora para mí de una amiga que nació en Grenada, una islita que está por allá en el Caribe, algo alejada, y que fue prácticamente esclava. Una negra que yo adoro, una negra altota así, que estuvo en estas siembras de plátano, de banana y que trabajó como una negra, como decimos en Venezuela, que trabajó como una esclava y logró irse a Venezuela engañada porque la engañaron, la montaron en un barco que iba a trabajar como empleada doméstica y era como prostituta cuando llegó a Caracas, ¿no? Y bueno, esa historia a mí me conmovió mucho porque esa mujer llegó a ser una de las mejores vendedoras de Renaware y yo comprándole ollas Renaware la conocí, nos hicimos muy amigos, somos amigos hoy día. Y le pedí permiso para cerrar mi libro con su historia porque es una historia muy inspiradora, ¿no? Cortita la conté, pero muy inspiradora. Entonces el libro pasa como dice mi amigo Amancio Ojeda, que fue quien hizo el prólogo, por la playa, por la montaña, por la ciudad, por la oficina, por distintos ámbitos en donde yo voy contando cosas para cerrar con una sugerencia de un programa de desarrollo gerencial que se llama El Ser Gerente, que lo apliqué, lo desarrollé en Venezuela con una empresa grande, con mucho éxito, por cierto. Entonces, eh, ahí está, en Amazon, El pescador de aprendizaje. Ojalá lo puedan leer, ojalá lo puedan adquirir. Sí, los Este, invito a adquirir de Amazon el libro de José Luis Soto, El pescador de aprendizaje. Es un libro de autorreferencia, una sí, sí, sí. autobiografía, Sí, con una esas historias autobiografía. donde profundiza lo que hemos conversado aquí, que bueno, en una hora no es mucho, pero pueden degustar este libro. Y yo te comprometo, José Luis, para una próxima
reunión para que hablemos de la diáspora y en esa oportunidad tengas tu libro impreso de Amazon para que nos los muestres. Bueno, Siempre me vamos. gusta terminar estos encuentros con alguna recomendación, algún ejercicio, algo que pudieras dejarnos que le sirva a quien nos vea para comenzar su proceso transformador o para profundizar en él. Si tienes algo, Mire, si no, sí, sí, cómo no. Mire, hay un ejercicio que todos tenemos ese recurso a la mano, todos los seres humanos afortunadamente lo tenemos, que parece demasiado sencillo, pero yo he comprobado por mí mismo y con muchas personas con las que he trabajado que es sumamente poderoso, que no es otro que la respiración, pero la respiración consciente. ¿Qué es la respiración consciente? Sentarse lo más cómodo posible, con la espalda recta, con los pies sobre el suelo, con las manos sobre las piernas, con la palma de la mano hacia arriba en posición de que vas a recibir algo que tú mismo te vas a regalar, tú misma te vas a regalar. Cerrar los ojos. Si está al aire libre, mejor porque puedes mirar al cielo antes de cerrar los ojos y comenzar a respirar lenta y profundamente. Inhalas, retienes, hay una respiración por ahí que llaman 4-7-8 que a mí me gusta mucho. Inhalas, cuentas hasta 4, retienes, cuentas hasta 7, exhalas, cuentas hasta 8. Y cuando vas haciendo eso, entonces te conectas con el maravilloso ser que eres tú, el maravilloso ser humano. Y eso sirve para, primero, frenar. Ese es un freno que no falla. Primero para frenar. Después que frena, eso sirve para conectar con aquello que te está doliendo. ¿Qué es eso que te produce tanto dolor? ¿Es una relación? ¿Es una situación de enfermedad? ¿Es una pérdida? ¿Qué es? La respiración te puede ayudar a mirarlo con mucha más claridad. Y también te va a ayudar, te puede no, te va a ayudar a descubrir cuál es la ayuda que tú estás necesitando. Porque sucede que vivimos en un mundo altamente veloz. Vivimos a una velocidad que a veces no podemos sostener. No vamos a juzgar nada ni a nadie, pero vivimos así en la mayoría de las ciudades del mundo. Por eso el campo es el campo, ¿eh? Porque en el campo la gente esa velocidad la baja. La baja, pero a la mitad a veces. Entonces la vida es distinta. Cuando estamos en las grandes ciudades, o en ciudades que no son tan grandes inclusive, la velocidad nos atrapa. ¿Y para qué nos sirve la respiración? Para bajar esa velocidad. Cuando bajamos esa velocidad, conectamos con esa cosa profunda que tenemos todos los seres humanos por dentro, con el amor, ¿sí? Con la sensibilidad. Y la sensibilidad es la que nos va a permitir a nosotros eh, que la cabecita se pare un poquito y deje entrar lo que nosotros no podemos mirar, no podemos escuchar, porque esa velocidad no nos lo permite. Y es allí donde aparece la magia para el crecimiento, para el desarrollo, para la solución de muchas situaciones que a veces parecen dificilísimos de resolver. Yo lo practico, yo lo enseño, yo lo recomiendo y es la herramienta que les puedo dejar porque es la más fácil. Hay muchísimas, ¿no? Pero esta es muy fácil. muchas gracias, José Luis, por esa entrega, por la confianza, por tu honestidad y por esa experiencia tan maravillosa que has compartido con nosotros. A ustedes, amigos, gracias también. Si les gustó este video, suscríbanse al canal. Si no les gustó también, porque a lo mejor los que vienen les pueden gustar. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones. José Luis Soto tiene su práctica como coach. Vamos a dejar la descripción del video todos los datos a través de los cuales lo pueden ubicar. Si les gustó esta prédica, les puede gustar la práctica. Es coaching con esta dinámica de neurolingüística. Yo soy coach ontológico profesional, soy coach corporal y coach organizacional. Y la psicolingüística es el complemento que yo utilizo para precisamente complementar, valga la redundancia, el trabajo que hago con el coach.
A eso me Exacto. dedico. Entonces ya escucharon cómo es la práctica de José Luis. Si lo quieren contactar, en la descripción pueden conseguir todos los datos. Muchísimas gracias, José Luis, y a ustedes, amigos y amigas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias y a todos quienes nos escucharon y nos van a escuchar. Un abrazo.